Bueno, en este momento abrimos la charla al público. Yo quiero presentarles a los que ya están aquí con nosotros y los que van llegando, a Eduard Muñoz y a Julián Marulanda. Son los creadores de Doctor Fausto Fanzine, que es una editorial de fanzine que nació en el año 2011 en la ciudad de Manizales. Se dañó. Julián se cayó. Ahí quedó. Ahí quedó la prueba. Bueno, en las piernas. Bueno, y ya con ese pequeño tropiezo, quisiera que Julián se presentara para los que estamos aquí, que no lo hemos podido ni ver un poquito, para que nos cuente un poco cómo fue el proceso cómo inició Fausto. Lo digo, te escribo. Sí, no, dale. Bueno, pues Fausto, eso empezamos pues primero a raíz de un viaje que hicimos al primer Entre Viñetas que se organizó, que fue por el año 2011 más o menos. Sí. Y bueno, pues nosotros no teníamos como mucha idea de publicaciones, pero sí muchas inquietudes. Como que éramos Eduard Muñoz, Santiago López y yo en ese momento. Entonces fue a raíz más como de curiosidad que fuimos y nos juntamos un poco del panorama del cómic nacional que se llevaba a cabo y fue muy interesante pues encontrar, ahí fue que conocimos a Will Zapata, Luto, Marco Noreña, como que nos juntamos un poco de todo ese ambiente y de ahí también un poco del trabajo de todos. Entonces, qué mejor forma que escucharlos también hablar personalmente como de la experiencia de ellos sacando fanzines, publicando, pues un poco como acercándonos el hecho de que uno podía publicar a raíz de solamente fotocopiar. Entonces, pues algo que es tan sencillo, pero como que primero lo veíamos como un poco lejano, porque uno tenía muy desnaturalizado como ese tipo de publicaciones. Entonces, pues era, en lo personal, yo era muy como de la figura de autor y fan, pues más así. Entonces era muy extraño como ya luego saber que uno se podía asumir como un autor de una forma muy fácil, pues no solo sacar como dibujitos y que otros le digan, ay, eso tan bonito y no sé qué, sino como poder enfocar una narrativa, pues una obra completa solamente pues de una forma muy casera y hecha más con el corazón. Entonces de ahí también fue que en el transcurso como de días después del evento y todo, como que nos reunimos y de algún modo u otro como que empezamos como la idea de empezar a publicar. Pues al principio sin tener como mucha idea de qué era como, cuál era la idea unificada, pero sí, sí como que en el transcurso de reuniones que hicimos y ejercicios de dibujo, al final sacamos como este personaje que es el Doctor Fausto, y el primer número se basa prácticamente en el personaje. Y hablando de ese personaje, ¿por qué se llama Doctor Fausto? Y cuéntenos un poquito de la personalidad de este personaje. Bueno, Fausto es un personaje muy enigmático, pero es muy ridículo también. Como que al principio, todo el número, por ejemplo, el primer tomo era alrededor de quién era el Doctor Fausto. Bueno, en lo personal, pues yo estaba muy empeliculado con la novela Fausto, entonces de ahí se vinculó un poquito también la inspiración para sacar el personaje. Pero básicamente es un tipo, no sé, impredecible. Como que al principio cada uno lo asumía desde su punto de vista de quién era el doctor Fausto. Y digamos, por mi parte, por ejemplo, yo no quise dibujar al doctor, sino como un emisario, alguien que emitía comunicados de parte de él. Entonces de ahí nació el Diosdado, es como el que está presente en todos los numeritos, dando una noticia para quién sabe qué medio es ese. Y bueno, fue como que a medida que iban pasando los números, como que fue tomando un poco más de forma, como que este personaje, que a veces sale, no sé, como un presentador de tal shows, en otras puede salir, no sé, invitando como conquistar en un programa súper ridículo. Y bueno, ¿no? En general es alguien que está ahí siempre presente, pendiente de lo que publicamos. ¿Y por qué decidieron utilizar ese recurso
curso periodístico con Diosdado García? Bueno, en lo personal me gusta mucho como ese tipo de crónica urbana que acerque un poquito como el contexto local al cómic, pues como un poco de ejercicio como de falso reportaje. Entonces, por ejemplo, en uno de los últimos números que se habla sobre el trabajo, entonces era como que rescaté un poco versiones que me hacían algunos amigos como de opiniones sobre el hecho de trabajar o rotar hojas de vida y los plasmé como si se tratara de personajitos ahí entrevistados. Entonces, como que hay un poco de eso, de retroalimentación por parte de amigos, por personajes que surgen como en la inmediatez también, y todo eso se entremezcla para sacar cada uno como si fuera una nota de reportaje. Una pregunta para los dos, y es que Doctor Fausto es un espacio de publicación para muchos autores en Colombia. ¿Ustedes consideran que con él se puede medir cómo está la escena en el país con respecto a este medio? Pues digamos, nosotros cuando empezamos a invitar otros autores a publicar en Doctor Fausto, no lo hacíamos, digamos, con la intención de ver que la calidad y la cantidad de autores que hay en el país, sino que básicamente fue como una cosa de parche, como de nos gusta, ay, mira, encontramos este autor en una feria, charlamos con él, con ella, y nos gustó mucho lo que hace, será, si le decimos que participa en Fausto, será que nos dice que sí. Entonces digamos que empezó mucho como por eso, por la camaradería, como de conocer otros autores que estaban haciendo. Y ya, digamos, desde la edición 9-10, que nos pusimos, digamos, con un objetivo, como, con una línea editorial como más juiciosa, fue como, no, mira que hay mucha gente publicando cómics, casi no hay, bueno, no sé, bueno, no hay casi revistas antológicas y fanzines antológicos en Colombia. Sería chévere como todo esto que nos gusta tanto estos autores que publiquen con nosotros. Y ya después con el tiempo nos hemos dado cuenta que autores que han pasado por Doctor Fausto en sus primeras ediciones después ya han sido publicados por otras editoriales más grandes, ya han sacado sus novelas gráficas, ya digamos, son autores reconocidos. Entonces es muy bonito ver como Doctor Fausto, como ese ejercicio simplemente de autoedición, pero que ha servido, digamos, para medir un poco la temperatura del estado de publicación de cómic en el país. Por ejemplo, ha sido como en varias facetas. Yo diría que la primera faceta era probándonos a nosotros como autores, pues sin darnos cuenta y como súper amateur la cosa, muy experimental. De hecho, al principio Doctor Fausto estaba más enfocado como al humor absurdo y de ahí fue, de a medida que iban avanzando los números, como si variando la invitación a otros autores, hasta el punto que ya llegamos como a este número, fue el 9, que el cambio de formato pues de una de hojita doblada ya pasó a ser una revista de cómics como tal. Entonces de ahí en adelante ya se fue como que enfocando más en sí como a este tipo de antología de cómics. Por acá nos están preguntando cuántos autores han pasado por Doctor Fausto. Muy madre. Yo creo que Estefanía tiene ese dato. Estefanía, que está acá conectada, que es una de las que más, 52. 52. ¿Y tienen algún proceso de selección para que lleguen estos autores a publicarse allí o cómo es? Pues digamos hasta el número 11, que fue, sí, como más antológica de, nos gusta este autor, autora, invitémoslo. Si dice que no, bueno, si invitamos a alguien más que también nos guste. Fue una dinámica así como muy informal. Muy informal. A partir del número 12, que es el más reciente, sí queríamos como
plantear una línea editorial muy clara, un texto de convocatoria muy claro. Ya más unificado. Más que sí, que cada número, que ese número, por ejemplo el 12, que es de autoras de cómic colombiano, que todas dibujaron alrededor de la culpa femenina. Entonces teníamos muy claro que queríamos un número temático, como algo como que marcara que a partir de Doctor Fausto 12 vamos a ponernos juiciosos con ese ejercicio editorial de marcar una temática muy clara a partir de ahí. ¿Y por qué decidieron escoger el tema de la culpa femenina para su última edición? Bueno, yo conocí a Matilde, la chica de Somos Hiedras, yo la conozco desde hace muchos años. Ya es una ilustradora tremenda, tiene un montón de proyectos de diseño e ilustración en Medellín. A los dos nos gusta mucho el cómic, entonces yo alguna vez le dije como, Matilde, sería muy bacano que vos con Aleja, que es la compañera de ella de Somos Hiedras, nos acompañaras a Reptil y a mí en una coedición de autoras colombianas. Entonces así surgió como la idea, y también nos dimos cuenta que casi no habíamos publicado autoras en Doctor Fausto, habíamos sacado publicado hasta ese momento 3, 4, 5 autoras, creo. Entonces era como el momento también de darles espacio a las autoras que pues ahorita en Colombia hay tantas y tan buenas. Sí, por ejemplo, ahí vi que estaba Tatiana Ríos, Soy Pirata, que también había estado antes en otras ediciones de Fausto. Pues ya Fausto ya tiene que 12 ediciones. ¿Cómo ha sido ese proceso y esa evolución del formato y también de los temas que tienen allí? No sé. Pues, espérate, cómo viene esto. A ver si me vuelvo a caer. Bueno, pues el formato ha cambiado mucho porque, pues mentiras, yo creo que ha tomado como varias facetas que han tenido mucho que ver también con el contenido. Así como te digo, como al principio era algo bastante informal, que era más hecho como por experimentación, como por chiste un poco. Digamos, ahí empezar con la doble página regalada a todo el mundo era bastante simple, pues era solamente sacar el tiraje, que de hecho al principio era por medio de un convenio con la editorial de la Universidad de Caldas. Entonces, teniendo como cierta libertad de publicar lo que queramos, pues ya que era gratis, no sé, de algún modo u otro como que se empezó a dar a conocer Artico. Para ese momento que siento que no había como mucho conocimiento en fanzines. Entonces, creo que nos aprovechamos como un poco eso para que se diera visibilidad al trabajo de nosotros y pues desde el primero hasta el número, ¿cuándo fue que cambiamos de formato? En el 8, en el 8 fue que hubo un periódico así enorme y bueno, ahí como que ya pasamos como a ensayar más ese tipo de formatos, como ver cuál era más práctico. Al final el de periódico pues no funcionó tanto. Igual tampoco pues queríamos, era como por jugar. Sí, eso, era como bueno, ensayemos a ver qué tipo de formato, pues cómo se leería esto en este tipo de formato. Y al final, pues ya, digamos, remitirnos a la revista como tal, yo lo siento como una gran evolución, pues en relación a lo que antes sacábamos, a lo que ya viene siendo ahora, es como que, pues incluso sin darnos cuenta, porque fue como algo muy orgánico el cambio de un formato a otro. Porque digamos, no es que tuviéramos proyectado publicar una revista desde el principio, sino que fue como más producto de cambios espontáneos que fueron direccionando un poco hacia lo que va siendo ahorita el formato de Fausto. ¿Y qué tal ha sido la recepción del público de Fausto? Pues
Bueno, yo no sé cómo es la recepción del público sobre cómic en general, entonces ay, es rara Sí, la es muy raro, pregunta. porque digamos uno se puede como ilusionar mucho y decir, no, todo el mundo está leyendo Fausto en sus casas y no sé qué, pero sí es como Sí, yo creo que tenemos claro que es un público de nicho, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en Manizales no nos lee nadie. no, los amiguitos nomás. Y uno que otro. Básicamente el público de nosotros está en otras ciudades y, y pues por eso pues nos piden Faustos de otras partes, entonces hacemos pues los envíos y todo este cuento, nos llegan muy buenas retroalimentaciones, igual también por publicar diferentes autores también como que la red se va expandiendo, entonces puede ser que eh, un lector que le gusta mucho determinado autor nunca ha sabido que es Doctor Fausto, pero porque publicó ese autor publicó Fausto, entonces le interesa de un momento a otro la revista y la busca y pues si nos pregunta si todavía existe, si todavía está, entonces creo que es algo como sí, no sé, no es un público masivo obviamente, pero sentimos que tenemos nuestros lectores fieles. También ahí está como un poco también presente la importancia que han ejercido las redes en la difusión que hacemos. Pues el ofrecer desde Facebook, desde Instagram, digamos que hay como una comunicación un poco más directa con las personas, independiente de la ciudad en que vivan. Entonces también eso nos ha ayudado muchísimo. Por acá Javier nos pregunta del colectivo Leche si presienten que el cambio de formato se va a mantener o creen que encontraron ya el formato definitivo para Fausto. Yo creo que, no sé si Rotel está de acuerdo conmigo en cuanto a tamaño, número de páginas, tipo de impresión, yo creo que estamos muy contentos como está en estos momentos. Tal vez formato puede cambiar en cuanto a, no sé, contenidos, en cuanto a juegos editoriales que queramos hacer, pero en sí el formato físico de impresión, yo creo que es ese. Sí, creo que ya hay como una identidad más sólida en relación con los últimos números. A mí me surge una duda y es que creo que habían pasado como máximo 2 años o 3 años desde la última edición de Doctor Fausto. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nos divorciamos. Peleamos. No, mentiras. Fue que, no, pues yo me fui para Ibagué. Nosotros teníamos, antes de yo irme, nosotros habíamos ofrecido el Doctor Fausto 11 en un publicadero. Sí, en el publicadero del 2016. Sí, lo expusimos delante de todo el mundo. Sí, lo expusimos, ¿no? Se va a quedar una chimba. Y después nada, un chorro de babas, nada. Porque hasta ese momento nosotros teníamos el apoyo de la editorial de la Universidad de Caldas y en ese momento en el 11 había unos contenidos un poco explícitos, eran más páginas y como era gratuito, entonces sí, pues las editoriales universitarias no imprimen fanzines. Sí, ahí sí nos dice. No sé, con otros estaban haciendo una excepción, entonces fue el momento como que no, de Universidad de Caldas y Doctor Fausto hasta acá. Sí, nos dieron el tate quieto. Y yo después me llevé el proyecto para la Universidad de Ibagué y allá peor por el contenido que había. Entonces, digamos, nos dilataron mucho tiempo como que sí lo iban a imprimir y al final no. Y ya después, cuando ya yo decidí devolverme, pues le hablamos pues, Reptil y yo, como no sacamos esto desde plata de nosotros y lo vendemos y que hijo de madre si la perdemos. Entonces, digamos, por eso ese bache ahí de esos casi 3 años sin publicar y luego volvimos en el 2019 con 2 números y ahorita ya estamos planificando el próximo número. ¿Y han tenido alguna experiencia curiosa interactuando con el público durante toda su trayectoria con Fausto? Que nos puedan contar. Pues
Reptil, que sea la voz de... No sé, solo recuerdo un Fausto 2 que le regaló a un man y el man lo cogió y se limpió la nariz con el de una así. Y fue la cosa que me retroalimentó con más fuerza toda la vida. Y Reptil nunca ha podido superar eso. ¿Y tú, Eduard, ninguna? ¿Qué historias particulares con el Fausto? No, yo creo que es realmente como mi principal motivación cuando empezamos con Doctor Fausto era conocer gente que le gustaran los cómics, que le gustaran los fanzines, y a través del entregar fanzines, como poder acercarme a esas personas y conocer a esas personas. Y entonces yo creo que básicamente desde que tenemos Fausto, mi principal motivación ha sido, sí, como expandir esa red de creadores, de fanzineros, de lectores. Y no, y esa, no sé, hay historias sobre eso, pues de gente que conoce uno en las ferias, se vuelven gente imprescindible para el trabajo que uno hace. Entonces eso es bien bonito. También, pues yo ahí agrego que como al principio haber asistido como a eventos que tenían que ver con fanzines y como interesarnos en ello, como que fue muy interesante después empezar a sacar Fausto y que nos invitaran personalmente a estar en conversatorios y como hablar pues ya de los fanzines como tal, como pasar de, no sé, como experimentar al principio con qué era un fanzine, para ya después que nos inviten a otras ciudades a hablar de los fanzines y de la escena fanzinera y decir que hay una escena de fanzines. Entonces es muy raro, pero fue muy enriquecedor también. Y ahora con este tema de la cuarentena, ¿están trabajando en algún proyecto con Fausto? Pues nosotros hasta unas semanas antes de la cuarentena estábamos trabajando en el texto de la convocatoria del próximo Fausto, y pues se nos quedó ahí en el tintero. Pues ya después de esto creo que pues ya hemos pensado en reestructurarlo, digamos, para hablar un poco en el próximo Fausto esta coyuntura, pero pues mezclarlo un poco con las intenciones que también teníamos en ese primer borrador de texto de convocatoria. Entonces sí, pues esperemos que pues lo que esperamos es poder publicar el próximo número a final de año, noviembre de este año. ¿Y también va a tener alguna temática en específico? ¿Nos pueden contar algo? Sí, un poco. ¿Puedo contar? Sí, bueno. Bueno, pues en principio la idea iba a ser con un tinte como más político en relación a las movidas sociales que se están dando, como la coyuntura en relación a eso. Pero digamos que ahorita con todo este cambio, pues como tan fuerte que se está dando, que ya implica como cosas medioambientales, pues involucradas todavía con política, salubridad, como que todo eso se relaciona también con lo que queremos ahorita publicar, pues como intención en temática, pues sí, como un poco de esto del COVID-19, pero también en relación a las movidas sociales. Sí, como que... No, sigue. Sí, como que esta primera borrador que teníamos sobre el texto de convocatoria era así como hablar un poco sobre desde el cómic confesional, documental, sobre la situación política y social del país que se vio con el paro. Y ahorita con lo de la pandemia nos dimos cuenta, digamos, que se han visibilizado como todas las entrañas de este sistema como el neoliberal tan podrido que hay, y como eso es inseparable, digamos, de las realidades sociales y políticas que vivimos. Entonces estábamos jugando con el concepto de el futuro llega después del fin. Entonces como mezclar como esas
esas temáticas y tratar de imaginarnos cómo sería pues un mundo más, un futuro diferente. Para quienes están interesados en adquirir alguna de las ediciones de Fausto o la última, ¿dónde la pueden comprar? Pues si no nos siguen en Instagram, pues nos siguen en Instagram como Doctor Fausto Comics. Estamos haciendo, precisamente ayer, desde ayer estamos haciendo envíos de la edición 11 y la edición 12. Entonces simplemente nos hacen una transferencia Bancolombia, Da Vivienda o por Nequi y nosotros, y más el gasto, 10.000 pesos de gasto de envío y les estará llegando Doctor Fausto a su casa. En las casitas. Por aquí nos pregunta Lina de Altais Comics, ¿cómo es la dinámica de trabajo de ustedes como editores, creadores, productores de Doctor Fausto y cómo es la distribución de cargas y roles? Pues bastante informal, la verdad, porque siempre nos reunimos y lo primero es establecer como listado de autores a invitar, estar pendientes pues de quiénes de ellos han recibido, pues quiénes están de acuerdo en publicar con nosotros, quiénes no. Y a medida que tenemos esa comunicación, pues nos designamos también un poco sobre lo que vamos a abordar nosotros en nuestros dibujos también. Y digamos también quienes se van a encargar de escribir artículos sobre cómic. Digamos, en algunos hemos invitado a un amigo que se llama Andrés Rodelo, que él es muy teso, él ahorita trabaja en La Patria y él pues, maneja un cineclub, está en movidas de cómic, él está en muchas cosas. Y ya en relación, pues digamos con los últimos números, ya que tienen el último digo, que tiene una temática más integrada, entonces gracias al trabajo del colectivo Hierbas, como que Hierbas, se logró una publicación mucho más unificada en una temática. ¿Y cómo han cambiado y se han definido esos perfiles de trabajo con la experiencia de los 12 números? ¿Cómo ha sido la evolución allí? Muestra, a ver. Yo creo que Reptil hace lo que a mí no me gusta hacer y yo hago lo que a Reptil no le gusta hacer. Sí, básicamente. Y digamos, en algunos, pues al principio nos repartíamos la diagramación. Por eso no se variaban mucho el diseño de un número a otro. En el banner de portada, pues siempre ha estado el cómic de Diosdado, creo que es como lo único que ha como unificado todos los... Las Industrias Fausto. Industrias Fausto, que son nuestros servicios fuera del cómic. Y sí, pues por ejemplo a mí no me gusta hacer envíos, entonces Reptil hace los envíos. Sí, ahí estoy de mandadero. Y digamos... Sí, pues los dos manejamos las redes. Sí, ahí estamos ahí pendientes todo el tiempo del Instagram y del Facebook. Y pues yo diría que ya, digamos, para las invitaciones de, no sé, a estar en conversatorios y cosas, pues siempre las conversamos, pues al que le llegue y la lea, le comunica al otro. Sí. Entonces sí ha sido como muy cercano ese trabajo. Chicos, muchas gracias por participar en nuestro conversatorio. Quiero que por favor vuelvan a recordarnos los usuarios de Instagram y dónde podemos seguirlos en redes sociales y el tema de la compra nuevamente, de dónde podemos adquirir los Faustos. Listo, acá les voy a escribir los arrobas de Doctor Fausto. Sí, Doctor Fausto Comics, y en Facebook dr.fausto.comics. Sí, y en Facebook, Doctor Fausto Fanzines. Ese es Instagram, Facebook es Doctor Fausto Fanzines. A Reptil en Instagram lo encuentran como con su arroba. Julián Reptil. Julián. Así, seguí todo juntitos. Y el otro. No, el suyo es Special Agent. Y sí, ahí tanto en Facebook como en Instagram, el primer post que van a ver es
tiene la información para la los compra envíos. y los envíos. Vale, muchísimas gracias por su tiempo y por participar en este espacio. No, ustedes muchísimas gracias, Julia. por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos A también. todos los del colectivo Leche, muchas gracias también. Sí, muy agradecidos. Un gran abrazo. O saludo de codo. Bueno. Por ahí nos estaremos viendo. Chao, pues. Chao, gracias. Chao. Gracias.